Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el tema anterior que era el principio de funcionamiento del transformador. Pues bueno, primero analizamos lo que es el funcionamiento de las bobinas con base a las leyes de Faraday, en la que si a una le hacíamos circular una corriente, pues se producía un campo magnético, y la otra, que cuando una bobina es atravesada por un campo magnético variable en el tiempo, pues se va a producir una corriente o va a circular una corriente siempre y cuando sea un circuito cerrado. Y pues ese es el principio de funcionamiento de lo que es el transformador. Va a constar de dos bobinas que se encuentran arrolladas en un núcleo ferromagnético. ¿Cuál es la finalidad de ese núcleo ferromagnético? Pues arrollar ahí las bobinas, tanto la primaria como la secundaria, y que facilite lo que es el flujo magnético de una hacia la otra. ¿Sí? Estas no tienen contacto, la transformación de la energía se da por medio del flujo magnético. Pues bueno, tenemos lo que es una bobina primaria y una bobina secundaria. La bobina primaria siempre va a ser aquella a la que vamos a conectar a una fuente de alimentación de corriente alterna, y la bobina secundaria va a ser donde tengo ya el valor transformado. Puede ser un transformador elevador o un transformador reductor. Si es un transformador reductor, pues bueno, ¿qué es lo que va a reducir? Va a reducir lo que es el voltaje. Si aquí entran 127, a lo mejor aquí salen 24 volts. Pero ¿qué va a pasar con la corriente? Si a lo mejor aquí era un ampere, aquí va a ser más, ¿no? Un poco más, va a ser superior. La corriente aumenta si el voltaje disminuye. Si fuera un transformador de tipo elevador, pues bueno, va a elevar el voltaje y va a reducir la corriente. Estos transformadores se utilizan principalmente cuando están cerca a las centrales generadoras para la distribución de la energía. Ustedes saben que una caída de tensión se calcula como la corriente por la resistencia, pues los conductores de transmisión de energía eléctrica pues generan una gran resistencia, y si la corriente es grande, entonces la pérdida o la caída de tensión va a ser mucho. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utilizan subestaciones donde se elevan los voltajes a valores de alta tensión, con la finalidad de que la corriente disminuya tanto de que las pérdidas sean pequeñas. Y bueno, los transformadores reductores son aquellos que, por ejemplo, vemos en los postes, que transforman ya los valores de altas tensiones a valores de uso comercial, como doméstico o comercial. Bueno, en teoría, un transformador, pues la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Es decir, la potencia no se modifica. Eso es de manera teórica, porque en realidad sí hay pérdidas en la salida con respecto a la potencia. Y eso se debe pues al calentamiento que luego suele sufrir pues el circuito en sí, ¿no? La máquina, entre otras cosas, ¿no? Em, También depende del diseño que tenga el transformador. Los mejores pues son los toroidales. Ahora, algo muy importante que se trabaja con los transformadores es la relación de transformación I, donde nos dice que el número de vueltas en el primario sobre el número de vueltas en el secundario va a ser igual al voltaje en el primario entre el voltaje en el secundario, e inverso a la corriente del secundario entre la corriente del primario. Aquí están los subíndices que significan en cada uno de los casos. Y pues en qué interviene el número de vueltas, pues dependiendo también del número de vueltas va a ser la transformación de los valores de voltaje y de corriente. De manera sencilla, pues podemos decir que en un transformador tenemos el lado primario y el lado secundario. Aquí tenemos las boquillas que van hacia el lado de carga, y aquí estas son para el lado de fuente, o sea, donde llega el voltaje a ser transformado, y aquí obtenemos el voltaje ya modificado. Pues se encuentra dentro de una cuba en sí. También se le añaden lo que son elementos de protección. Pero a grandes rasgos es lo que en sí es un transformador. Dentro se encuentran los embobinados dentro del núcleo. Bueno, ¿cómo se clasifican los transformadores? Bueno, los transformadores se pueden clasificar de diferentes formas. Por ejemplo, por su lugar de instalación. Tenemos los aéreos, los de pedestal, los sumergibles y los secos. Los aéreos son aquellos que van montados en los postes que están ahí en nuestras calles, los podemos ver. Bueno, pues están montados sobre postes, se denominan aéreos y modifican los valores de atenciones comerciales. Los de pedestal se instalan en los nuevos desarrollos urbanos, por ejemplo,
En los Oxxos vemos un cuadro, un cajón verde, usualmente afuera de los Oxxos o en Aurrerá o en algún otro súper. Y en realidad pues es la parte de la pequeña subestación, ¿no? Con el transformador, denominados de tipo pedestal. Los sumergibles, que se emplean en lugares donde se carece de espacio de manera subterránea, van enterrados. Los secos se utilizan en complejos industriales y carecen de un sistema de enfriamiento. Hay que tomar en cuenta también el sistema de enfriamiento. También los transformadores son fabricados por distintos tipos de zona, ¿verdad? Porque no va a ser el mismo un transformador para costa que para uno de montaña, donde haga frío. También se clasifican por número de fases. Los números de fases tenemos los que son los monofásicos y los trifásicos. Los monofásicos pueden ser de una o de dos fases y se instalan en postes en zonas rurales o zonas de nivel socioeconómico medio o bajo, donde pues la carga no es tanto, ¿no? A diferencia de un trifásico, que son de tres fases y se instalan en zonas de nivel socioeconómico medio alto o superior y en obras nuevas donde necesitan los voltajes de 220 a 440, o sea, lugares más industrializados. También se clasifican por norma, las cuales rigen el uso y la instalación de los transformadores en México. Existen dos normas principales, que es la K y la norma J. La norma K son todos los equipos que son cedidos a la red de Comisión Federal de Electricidad y por lo tanto necesitan requerimientos solicitados por CFE. Bueno, pues usualmente, no sé si han escuchado que, por ejemplo, en algunas comunidades o en algunos lugares pequeños, bueno, pues ellos compran su transformador y ya CFE se encarga de suministrarles energía y todo, pero ese transformador pasa a ser parte de CFE y debe de cumplir con ciertos requisitos. Y los de norma J, que son los equipos que se instalan para uso particular y que no son donados a CFE. Por ejemplo, los de los Oxxos, ¿verdad? Pues bueno, esto sería todo por el día de hoy, para la clase de hoy. Enseguida les mando la actividad y la nueva clase. Saludos y que tengan excelente día.